Mi nombre es Elvira y, durante muchos años, fui solo niñera de una residencia a la que entré cargando una maleta estropeada, un abrigo prestado y la esperanza de conseguir un trabajo que me ayudara a pagar el alquiler y enviarle algo de dinero a mi madre, que estaba enferma. Tenía 24 años cuando toqué el timbre de esa imponente casa de ladrillo oscuro, ubicada en un barrio sofisticado, muy alejado del mundo que conocía hasta entonces. La puerta se abrió sin muchas palabras, con rostros marcados por el dolor, pues allí acababa de fallecer una hermosa joven, madre de un bebé que había nacido ese mismo día. Fue el propio señor Ottavio quien me recibió para la entrevista. Nunca he sido de los que hablan mucho. Me miró seriamente y me preguntó si tenía experiencia. Respondí que sí. Le dije que no tenía hijos, que no estaba casada, que podía trabajar como pasante, que no me importaba pasar días seguidos sin descansar. Su voz vaciló. Confesó que necesitaba a alguien urgentemente, pues no sabía qué hacer con un recién nacido. Me llevó a la habitación donde dormía el bebé. Junto a una cama vacía había una pequeña cuna de mimbre. En su interior, envuelto en una manta celeste, dormía un niño pequeño con el rostro arrugado y las manitas apretadas en puños. Su nombre era Juliano. En esa casa estuve 16 años. Al principio dormía en una habitación pequeña y estrecha junto a la cocina, de paredes finas y una pequeña ventana que daba al patio interior. Me despertaba cada pocas horas para alimentar al bebé, cambiarle los pañales y calmarlo cuando lloraba. El señor Ottavio pasaba largas temporadas encerrado en la oficina. Casi no hablábamos. Había una cocinera que venía por la mañana y una señora de la limpieza 2 veces por semana, pero yo era la que pasaba más tiempo en la casa. Con el tiempo, conocí los sonidos del suelo, los horarios de los vecinos, el crujido de la madera en los días fríos. Cada detalle de ese lugar me hizo intimar con él. Con el paso de los meses, Julián empezó a llamarme mamá. Al principio intenté arreglarlo. Le expliqué que su madre había sido una buena mujer, que ahora estaba en el cielo y que yo era simplemente Elvira. Pero él insistió, me tomó la mano, me miró con esos ojos grandes y oscuros y me llamó madre con una ternura que me desgarró el corazón. No tuve fuerzas para contradecirlo, así que dejé de corregirlo. No quería nada más que cuidarlo, ver su rostro todas las mañanas, escuchar su risa mientras corríamos por el jardín. El señor Ottavio empezó a confiar en mí. Dejé a Julián a mi cuidado días enteros cuando viajaba por trabajo. A veces, los domingos tomábamos café juntos y hablábamos de Julián, cómo estaba creciendo, cómo había aprendido a leer desde pequeño. Nunca me trató como a un sirviente. Con el tiempo, sin que yo lo pidiera, mi salario aumentó. Me ofreció una habitación más grande arriba, al lado de la habitación del niño. Un invierno particularmente duro, me regaló un abrigo caro cuando me vio temblando de frío. Nunca pedí nada. Solo quería quedarme allí. Cuidé a Julián como si fuera mío. Estuve con él cuando tuvo fiebre, cuando le salieron los primeros dientes, cuando gateó por primera vez. Yo fui quien le enseñó a hablar, a vestirse, a atarse los zapatos. Asistía a las reuniones escolares en casa, cuando su padre no podía asistir. En los eventos escolares, Julián corría directo hacia mí. Me hizo tarjetas con la palabra mami escrita con letras infantiles. En las noches de tormenta, se acostaba a mi lado y me pedía que nunca lo dejara. Le prometí que siempre estaría con él. No tuve otra vida que la que llevaba en esa casa. No salí, no compré ropa, no fui al cine, no me encontré con amigos. Mi existencia giraba en torno a ese niño, su rutina, sus comidas, sus estudios. Cada año, en su cumpleaños, hacía una tarta casera. Incluso cuando la casa estaba ocupada por pasteleros y fiestas lujosas, él pedía mi pastel de naranja. Guardé todas las tarjetas y dibujos en una caja de zapatos. Saber que ese cariño era correspondido fue mi mayor recompensa. Eso le dio sentido a mi vida. Cuando Julián cumplió 12 años, el señor Ottavio inició una relación con una mujer joven, elegante, perfumada y de dulce voz. Lo noté desde el principio. Un día me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me dijo que se iba a casar y que se avecinaban algunos cambios. No me preocupé. Pensé que mientras Julián me quisiera, nada más importaba. Pero pronto me di cuenta de que mi nueva esposa no me quería allí. Esto quedó claro desde el primer momento.
Mantuvo un aire de cortesía, pero evitó mi mirada. Poco a poco empezó a ocupar el espacio que antes era mío. Cambió los horarios, rediseñó la rutina de la casa, impuso nuevas reglas. Criticó mi comida, cuestionó mi forma de vestir a Julián, dijo que hablábamos demasiado. Me pidió que no volviera a entrar a la habitación sin que me llamaran. Limitó mis horas, recogió mis llaves. Hasta que una tarde el señor Ottavio me llamó a su oficina. Me agradeció mis años de dedicación, me entregó una carta de recomendación, un sobre con dinero y dijo que mis servicios ya no eran necesarios. Explicó que Julián se encontraba bien y que contratarían una ama de llaves. Era como si me hubieran arrancado el alma del pecho. No lloré delante de él. Recogí mis cosas, abracé fuerte a Julián y me fui. Me abrazó desesperadamente, rogándome que no fuera. Dijo que no quería a nadie más. Le prometí que estaría bien, que le escribiría, que algún día nos volveríamos a encontrar. Pero nunca respondieron a mis cartas. Dejaron de contestar mis llamadas. La casa se volvió inaccesible. Volví a ser una mujer sin hijos, sin hogar, sin rumbo. Después de salir de esa casa, los días parecían vacíos. Despertar sin prepararle el desayuno a Julián, sin doblarle la ropa, sin revisar sus deberes, dejaba en mí un profundo vacío. Durante semanas deambulé por las calles, mirando anuncios pegados en farolas, ofreciendo mis servicios puerta a puerta, escuchando negaciones, recibiendo miradas sospechosas, enfrentando dolorosas preguntas sobre por qué una mujer de mi edad no tenía familia. No encontré consuelo. Tampoco volví a encontrarme con Julián. Le escribí muchas cartas. Los primeros fueron largos, cariñosos, llenos de historias, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me contó lo que cocinaba, dijo que se acordaba de él cuando veía ciertas cosas, hablaba de los dibujos que aún conservaba, de las historias que contaba antes de dormir. No hubo respuesta. Escribí un segundo, luego un tercero. Poco a poco las cartas se fueron haciendo más cortas, más secas, menos esperanzadoras. Me pregunté si los leyó, si su madrastra los escondió, si su padre le impidió responder, si me habían borrado de su vida. Pasó el tiempo. Todavía tenía algo de dinero de compensación. Me estiré lo más que pude. Alquilé una habitación en una pensión barata, sin ventanas, con paredes finas como el papel, donde se podía oír todo lo que había fuera. No me importó. Cerré los ojos y me imaginé de nuevo en la sala del segundo piso, escuchando a Julián leer en voz alta o tararear sus canciones favoritas. Me aferré a estos recuerdos como un náufrago aferrándose a los escombros en medio de la corriente. Conseguí un trabajo como limpiadora en un hospital. Jornadas largas, salarios bajos, uniformes toscos, olores fuertes. Aún así, estaba agradecido de tener un lugar a donde ir todas las mañanas. Siguió moviéndose, trapeando pisos, recogiendo sábanas sucias, observando rostros indiferentes cruzar los pasillos. Me acostumbré a la rutina de los gritos, el dolor, el silencio. Pero por dentro todavía esperaba un milagro. Un día, uno de los médicos me preguntó si tenía hijos. Respondí que no. No sabía qué me dolía más, mentir o admitir que había criado a una niña como madre y luego la había perdido. Unos años más tarde conocí a un hombre. Su nombre era Eduardo. Era viudo y trabajaba como portero en un edificio cercano al hospital. Empezamos a hablar después del trabajo. Me ofreció café, habló de su hija que vivía lejos. Era un hombre tranquilo, sin grandes pretensiones, pero de mirada amable. Después de mucho tiempo sentí que tenía a alguien a mi lado. Nos mudamos juntos. No fue una pasión abrumadora, pero había una presencia sincera. Me acostumbré a su compañía. Me acostumbré a no mencionar a Julián, ni al pasado, ni a las cartas sin respuesta. Con Eduardo decidimos tener una hija. No fue fácil. Ya tenía más de 40 años, y los médicos no eran optimistas. Pero sucedió. Nació fuerte, llorando fuerte, con una vitalidad que me tomó por sorpresa. La llamamos Marcela. Por primera vez en muchos años sentí que la vida me estaba dando algo a cambio. Me dediqué por completo. Tiempo, cariño, amor. La crié con cariño, sin rigidez, sin miedo. Le hacía los mismos bocadillos que le hacía a Julián. Contó las mismas historias. Me quedé dormido junto a ella cuando llegaron las pesadillas.
Eduardo falleció cuando Marcela tenía apenas 8 años. Un infarto repentino, un domingo por la mañana. Ella no entendió al principio. Luego lloró durante días. Me abrazó y dijo que tampoco quería perderme. Le prometí que nunca la dejaría. Volví a trabajar como limpiadora, esta vez en una escuela. Marcela creció rodeada de mi cariño. Era inteligente, entusiasta y de personalidad firme. Destacó en todo. La miré con orgullo. A veces, cuando sonreía, era imposible no recordar a Julián. Y luego me pregunté si sus caminos alguna vez se cruzarían. Sin saber quién era yo para ella. Ningún lugar definido, ningún nombre específico. Marcela estaba avergonzada de mi trabajo y me lo dijo sin palabras. Empezó pidiéndome que no fuera a las reuniones escolares vestido con mi uniforme. Después, no hablé mucho con sus amigos. Un día me pidió que la dejara en la esquina. En otro me informó que prefería que no fuera a la ceremonia de graduación, que estaría acompañada por la madre de un compañero. Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. No insistí, no lloré. Aprendí a dejarlo ir sin hacer ruido. Terminó la secundaria con honores. Obtuvo una beca completa y se fue a estudiar a la capital. Te ayudé a preparar tu maleta con lo mejor que teníamos. Le cosí la ropa, le hice una caja de galletas y escribí una carta que hasta el día de hoy no sé si fue leída. Cuando subió al autobús, me dedicó una sonrisa, la última que recordé como verdaderamente suya. Después de eso, ella se convirtió en otra persona. Las conexiones se volvieron raras. La voz se volvió distante. Lo visitó de vacaciones, pero ya no dormía en su propia habitación. Me quedé en casas de amigos. Llegó con perfumes y ropa cara. Hablé de círculos sociales que se me escaparon. Un día recibí una tarjeta con otro apellido que no reconocía. Era la invitación a su boda. Frío, impersonal, sin fecha concreta. Una invitación sin espacio para la madre. Intenté llamar. Ella no respondió. Envié un mensaje. Ninguna respuesta. Fui a la universidad. Querían saber quién era yo. Dijeron que ya no estudiaba allí. No sabían dónde estaba ella. No había nadie a quien pudiera preguntar. Me convencí de que tal vez él estuviera mejor así, que su nueva vida no se adaptaba a la mía. Empecé a escribir cartas como le hacía a Julián. Tampoco llegaron respuestas. Los guardé en una caja de cartón al fondo del armario. Me dije que algunas hijas olvidan. Algunos se apagan. Algunos reinventan sus historias. Volví a vivir como al principio, solo, en silencio. Nuestra vida siempre fue modesta, pero era nuestra. Un pequeño apartamento alquilado en la parte trasera de una casa antigua. Paredes desconchadas, techos altos, ventanas con cristales rotos. La cocina era estrecha, la estufa fallaba y el grifo del baño siempre estaba suelto. Pero era un hogar. Lo llené de mantas tejidas, flores secas en frascos de vidrio, cuadros restaurados encontrados en ferias. Lo embellecí con todo lo que pude. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó comida ni refugio. La hice sentir segura, incluso cuando temblaba de miedo. Trabajé antes de que saliera el sol. Oficinas limpias en el centro. Regresaba, preparaba algo rápido y salía nuevamente a limpiar casas. Por las noches me sentaba a la mesa a arreglar ropa, cosía botones, reparaba pantalones, hacía todo lo posible para aumentar el alquiler. Nunca me quejé. El amor por ella fue lo que me sostuvo. Marcela creció entre libros prestados, uniformes heredados y meriendas improvisadas. Era observadora, inteligente, pero tenía una comparación silenciosa. Vi a mis colegas con mochilas nuevas, ropa de marca, zapatillas caras y fruncí el ceño. Al principio pedí las cosas con dulzura. Le expliqué que no era posible, que tal vez más adelante, que el valor viniera de dentro. Luego dejó de preguntar. Silenciado. La distancia se convirtió en un hábito. La acompañaba a reuniones, a eventos escolares, hasta el día en que me pidió que no fuera más. Dijo que podía ir sola, que ella ya era mayor, que otras madres eran diferentes. Me sentí herido, pero lo acepté. Empecé a mirarla de lejos, detrás de las columnas, solo para verla recibir un premio o sonreír entre sus compañeros. A los 14 años llegó llorando del colegio. Una colega había dicho con desdén que su madre era limpiadora. Hablé con ternura.
Dijo que trabajar nunca fue motivo de vergüenza, que todo lo que tuvimos surgió de mi esfuerzo. Pero ella no escuchó. No lo logró. Algo se rompió allí. La vergüenza dejó de ser algo que escondía, pasó a ser parte de ella. Ella cambió su tono de voz. Cerró. Dejó de compartir. Se fue sin avisar, volvió tarde, se vistió diferente, habló como todos los demás. Empecé a perder a mi hija sin saber cómo retenerla. Pero siguió esperando con la cena caliente, arreglándose la ropa, dejando notas con corazones en las servilletas. Cuando terminó la escuela, obtuvo una de las mejores notas de su clase. Todos me felicitaron. Compré un vestido sencillo para la ceremonia, me endeudé por los zapatos. Pero ella me pidió que no fuera. Dijo que ya tenía compañía. Fui de todos modos. Me senté en la última fila. Nadie me vio. Aplaudí suavemente. Me fui antes de que ella pudiera darse cuenta. Guardé el programa del evento junto a los dibujos que hacía cuando era pequeña. Cuando la aceptaron en la universidad, hice lo imposible. Vendí las pocas joyas de mi madre. Trabajé más horas. Lavé ropa hasta tarde. Preparé tu maleta lo mejor que pude. Ella me abrazó rápidamente cuando me despedí. No dijo que me amaba, pero me miró con ternura. Fue esa mirada la que mantuve durante meses. Al principio llamaba de vez en cuando. Luego, cada vez menos. Sus respuestas se volvieron breves y automáticas. Comenzó a corregir mi discurso, riéndose suavemente de alguna expresión que usé. Aprendí a hablar menos. Empecé a preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Ella siempre decía que no. Pasaron los años. Los mensajes estaban espaciados. No sabía con quién vivía, si era feliz, si tenía a alguien. Dejé de preguntar. No quería molestarla. Me convencí de que el silencio era el precio por dejarla volar. Hasta que una vecina me mostró una revista. Fue una nota social. Una boda de lujo en la capital. Lo reconocí enseguida, mi hija vestida de blanco, rodeada de flores, junto a un joven, de traje negro, con sonrisa de novio. Leo y releo el texto. Apareció su nombre, pero ahora solo usó el apellido de su marido. Dijeron que la abogada Marcela Villalba de Álvarez había superado una infancia difícil tras la temprana muerte de su madre. Yo no existía en esa historia. No hubo ninguna mención. No había ningún recuerdo. Para el mundo, había muerto. Y tal vez fuera cierto, la madre que había ya no existía. La que la había criado, la que la había alimentado, la que velaba por sus sueños y cosía sus uniformes, ya no era yo. Guardé la revista en un cajón. No lo rompí. No lo tiré. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo escondí debajo de toallas viejas. No quería mirar, pero tampoco podía soltarme. Era la única prueba de que estaba viva, de que estaba bien, de que sonreía. Me dije a mí mismo que al menos había conseguido lo que quería. Pero ninguna de estas frases calmó el agujero que crecía en mi interior. Continué trabajando. Lavar ropa, limpiar casas, coser pantalones. Me duele la espalda. Mis manos también. Pero un cuerpo cansado impide que el alma se desplome de golpe. Por la noche, con una taza de té, miraba el reloj y se imaginaba, debía estar cenando con su marido, tal vez en una casa grande, con cubiertos de plata, con cortinas pesadas, con muebles de madera que no se agrietan. Vi sus gestos, su voz firme, su risa educada. Y también se imaginó cuántas veces había repetido esa mentira, que su madre había muerto. Yo, todavía vivo, caminando por las mismas calles, usando la misma ropa, saludando a los mismos vecinos, ahora era un fantasma. Un secreto incómodo. Una pena que lo borre. No llamé. Yo no escribí. No lo cuestioné. Permanecí en silencio como si guardara la última dignidad. Cuando preguntaron por ella respondí lo necesario, que estaba en la capital, que estaba estudiando, que se había casado. Nunca le dije que le estaba diciendo al mundo que yo estaba muerto. Este dolor era solo mío. Preferí ocultarlo, porque, a pesar de todo, ella seguía siendo su madre. Y eso, por mucho que lo intenten, no desaparece. Con el tiempo, el cuerpo lo sintió. Mis piernas se hincharon. La visión fracasó. El cansancio se duplicó. Pero no pude parar. No había ningún lugar a donde ir. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Vivía con lo mínimo.
Calculó cada moneda, cada paquete de arroz, cada pastilla para la presión arterial. Los sábados iba al mercado con pasos lentos. Elegía el más barato. Volvería y cocinaría solo para uno. A veces ni siquiera sentía hambre. Otros, los comí sin sabor. Dejé de leer columnas sociales. No me importaban las bodas elegantes, las mujeres que renacían borrando su propio pasado. No quería verla con un bebé en el regazo, pretendiendo empezar una historia desde cero, como si yo nunca hubiera existido. Porque sabía que eso no era cierto. Vino de mí, de mi esfuerzo, de mis manos rotas por fregar el suelo con jabón barato, de mis rodillas exhaustas, de mi amor, sobre todo del amor, que nunca estuvo condicionado a nada. Una mañana, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi a una mujer con el mismo andar. Me detuve. Por un momento juré que era ella. Pero no. Era otra, más joven, de paso más ligero. Aún así, mis ojos la siguieron, traicionados por un recuerdo que ya comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no recordaba claramente la voz de Marcela. Su risa se me escapó, como un sueño que se disuelve cuando despierto. Lo único que quedaron fueron las viejas fotografías en blanco y negro, donde ella sonreía con un vestido de flores que cosí con mis propias manos. Esa chica ya no existía. La mujer de la revista era diferente. En casa abrí el cajón y hojeé la publicación hasta la página de la boda. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando sus ojos brillantes junto a él. Me dije a mí mismo que eso era lo que importaba, tu felicidad. Repetí, como si pudiera convencerme, que tal vez el dolor era el precio por verla victoriosa. Cerré la revista y no la volví a abrir. Y le prometí, no volvería a buscarla. Si alguna vez quisiera conocerme, que viniera. No me humillaría. No rogaría por amor. Ya había dado todo lo que tenía, y más. Han pasado 2 años. El tiempo no respondió nada, pero trajo un silencio más llevadero. Aprendí a vivir con el espacio que dejó Marcela, como quien aprende a vivir con una cicatriz. Está ahí, no se va, pero deja de doler cada día. Su habitación siguió siendo la misma. Las fotos, intactas, una con uniforme escolar, otra con un ramo que le regalé en un cumpleaños lejano. No los mantuve por esperanza, sino por respeto a la historia que éramos. Hasta que, una tarde cualquiera, entre escaparates y bolsos, la vi. La acompañaba un hombre elegante, los dos frente a una tienda. Era ella, mi hija. El cabello diferente, los rasgos más definidos, pero el gesto cuando inclinaba la cabeza, la forma en que movía las manos. No había duda. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo dudó entre avanzar o desaparecer. Pero antes de que la razón pudiera actuar, di un paso. Caminé hacia ella. Estaba a punto de llamarla cuando ella se dio la vuelta. Y me vio. Su rostro se cerró como una puerta cerrada. La expresión tensa, los labios fruncidos. Ella me miró como si yo fuera un extraño, como si nunca hubiera habitado su vientre. El hombre a su lado me miró confundido. Luego habló. Dijo que no tenía dinero. Me pidió que me fuera. Dijo que no me conocía. Su voz era aguda. Me cortó en silencio. Estaba a punto de dar un paso atrás, aplastado, cuando el hombre dio un paso adelante. Sus ojos me miraron y, en un suspiro de asombro y ternura, dijo mi nombre. Mi nombre. Y me llamó madre. Allí todo en mí se rompió. Era Julián. Ese niño que crié cuando la muerte dejó vacía la casa del maestro. La que me llamó madre con convicción, con cariño, con verdad. Lloré. Dije que sí, que era yo, que no lo creía. Pero antes de que alguna palabra encontrara su camino, Marcela palideció. Sus ojos se pusieron en blanco. Ella se desmayó. La gente se reunió. Alguien gritó pidiendo ayuda. Julián se agachó y la apoyó. Me quedé quieto. Entre ir o no ir. Entre ser o dejar de ser. No podía desaparecer ahora, pero tampoco me atrevía a invadir ese momento. Marcela recuperó el conocimiento minutos después, pálida, temblorosa. Julián la sentó en un banco cercano. Él no habló. Ella tampoco. Pero luego se volvió hacia mí, dulce como era en la infancia, y volvió a llamarme mamá. Dijo que llevaba años pensando en mí, que quería encontrarme, que no sabía por dónde empezar. Me preguntó por qué me había ido.
Le respondí que no era momento de explicaciones, que algún día lo contaría todo. Simplemente dijo que estaba feliz de verlo, que estaba orgulloso de él. Marcela no dijo nada. Solo miró al frente. Sabía que ella estaba temblando dentro de la mentira que había creado. Y aún así no dije nada. No le dije quién era. No desmantelé su mundo. Me quedé allí, sonriendo. Le pregunté sobre su vida. Julián me dijo que se hizo empresario, que heredó la empresa de su padre y que quería agradecerme. Dijo que yo había sido su verdadera madre. Me abrazó de nuevo. Y al ver ese gesto, Marcela me miró, no con odio, sino con terror. Lo entendí. Tenía el poder de destruir todo con una frase. Pero me quedé callado. Acaricié el rostro de Julián. Nos despedimos a la ligera. Pidió un teléfono. Prometió llamarme. Y caminé sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Había encontrado a los 2 hijos que la vida me dio. Uno de sangre, que me borró, y otro de alma, que me devolvió el nombre de madre. No necesitaba nada más. Había algo profundamente acogedor en esos momentos. No había necesidad de explicar nada. Éramos 2 personas que compartíamos el amor más puro y ahora nos reencontramos en una nueva etapa de la vida. En una ocasión, me llevó a su oficina y me presentó como la mujer que me crió durante una época de grandes dificultades. Nadie hizo más preguntas. Sonreí tímidamente mientras lo saludaba. Caminé por los pasillos junto a él. Me mostró su escritorio, los proyectos en los que estaba involucrado, las fotos enmarcadas en el estante, incluida una de Marcela sola, sonriendo con los labios pero sin un brillo en los ojos. Me quedé quieto, mirándola durante unos segundos. No dijo nada, solo siguió hablando de sus empleados, los papeles que necesitaba firmar, la cantidad de correos electrónicos que recibía cada día. Preferí no preguntar porque no había fotos de ellos 2 juntos. Eso no me preocupaba. Recordé, una vez más, que mi lugar estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Nada más, nada menos. A veces, por la noche, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sí, mantener la verdad enterrada parecía lo mejor, pero siempre llegaba a la misma conclusión. No quería lastimar a nadie. No quería poner a Julián en una posición en la que tuviera que elegir. No quería obligarlo a ver a Marcela de otra manera, ni quería que me viera como una mujer que quería algo de él. Estaba allí por quienes éramos, por lo que habíamos compartido. No hubo más contacto con Marcela. Ella no llamó, no escribió. Sabía que me había visto. Sabía que Julián me reconoció, pero aún así no hizo nada. Vivía dentro de su mentira, su elección. Me preguntaba si dormía tranquilamente todas las noches, si podía mirar a su marido sabiendo lo que ocultaba. Quizás sí. Quizás el amor por la estabilidad, por el poder, por la imagen, fuera más fuerte que la culpa. O tal vez simplemente aprendió a vivir con la mentira, tal como yo aprendí a vivir con su ausencia. Nunca le dije nada a nadie, ni siquiera a mis vecinos. Para ellos, ella seguía siendo la mujer silenciosa, que cosía y limpiaba. A veces salía los domingos bien vestida y regresaba con una caja de cartón llena de novedades. Dijeron que tenía un hijo secreto, que había ganado la lotería. Solo sonreí. Ni lo negó ni lo confirmó, no sintió la necesidad de dar explicaciones. Pasó el tiempo. Julián siguió llamándome madre y yo acepté ese gesto como un regalo. Un regalo que no esperaba, pero que la vida me devolvió. Sabía que esto no duraría para siempre, que en algún momento la distancia, el trabajo, los compromisos volverían a separarnos. Pero mientras duró, lo recibiría con los brazos abiertos. Entendí que, en esta vida, no se trata de que los niños sean una esperanza cumplida. Se trata de amar sin certezas, sin garantías de gratitud, de presencia, de justicia. Amas porque amas. Te cuidas porque tocas y sueltas cuando es necesario. Ya había dejado a mi hija. Ahora me dediqué a acompañar, sin exigir, al hijo que la vida me devolvió. El día que tomé esta decisión, no hubo mayores desencadenantes. No hubo gritos ni lágrimas. Era una mañana normal y corriente como cualquier otra. El sol entraba por la ventana con su calor habitual. La tetera silbó. Me senté con la taza de té en mis manos y entonces me di cuenta. Sabía que era hora de cerrar este capítulo, de despedirme de todo sin problemas, de irme sin molestar,
sin cargar con la sombra de lo que era por alguien que ya no me llamaba. La relación con Julián se estabilizó hasta convertirse en una rutina silenciosa. Nos veíamos de vez en cuando. Me llamó, me envió cosas, la pasamos lindo, pero algo dentro de mí empezó a desconectarse. No el suyo. Él seguía siendo dulce, agradecido y cálido, pero sabía que no podía interponerme en su camino. No podía vivir entre dos mundos que no me pertenecían del todo. Fui madre de alguien que me negó. Fui una madre amorosa para alguien que me reconoció, pero no sabía quién era realmente. No quería vivir con esta identidad dividida. No pude cargarlo más. No quería mentirle a Julián, pero tampoco quería destruir su mundo. No quería decirle que su esposa, la mujer con la que compartía su vida, era la misma hija que me había rechazado. No podía ni quería cargarlo con esto. Lo vi feliz, completo, en paz. Me dije a mí mismo que no me correspondía a mí alterar esa paz. A veces lo más generoso que puedes hacer es simplemente marcharte. Vendí la casa. No era legalmente mío, pero había estado allí durante tantos años que se había convertido en parte de mí. Había pocas cosas, una cama, una mesa, algunas sillas, algunos cuadros, muchas cartas guardadas en cajas. Vendí lo que pude vender, regalé el resto. Llamé a una agencia de transporte y alquilé un camión pequeño. Reservé un billete para mi ciudad natal, un pueblo rural olvidado donde el viento sopla de forma diferente y la gente todavía saluda al cruzar. Nací allí. Allí ella no era la madre de nadie. Allí ella no era ni una ex niñera ni un fantasma. Estaba simplemente Elvira. El último día, antes de partir, dejé una nota manuscrita en el buzón de Julián. No tenía remitente ni firma, pero él sabría que era mía. Le agradecí por todo. Dije que lo llevaba en mi corazón, que no me pasaba nada, que solo necesitaba empezar de nuevo en silencio. Le pedí que no me buscara, que no intentara comprenderme, que se quedara con los buenos recuerdos, que a veces la gente necesita irse para no destruir lo que ama. No lloré cuando me fui. Me senté en la ventanilla del autobús y eché un último vistazo a la calle donde viví durante tanto tiempo. Pensé en mi hija cuando era pequeña, en sus pasos apresurados al colegio, en su risa cuando recibía una muñeca por Navidad. Pensé en Julián, sus ojos cuando tenía fiebre, su costumbre de dormir abrazado a una manta que ya no le quedaba. Me despedí de ambos en silencio. No me buscarían. No me seguirían. Cada uno tenía su propia vida y yo finalmente encontraría la mía. Llegar a la ciudad fue como retroceder en el tiempo. Las calles polvorientas, los árboles torcidos por el viento, los tejados bajos, las plazas sin vallas. Todo parecía más lento, más pequeño. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Alquilé una habitación en la casa de una señora mayor que vivía sola. Cociné para ella a cambio de un descuento. Planté flores en el jardín. Compré una radio usada y escuchaba tangos por la tarde. Empecé a bordar servilletas y tejer bufandas que vendía en el mercado dominical para vivir con sencillez. No recibí ninguna llamada ni hice ninguna. Apagué el teléfono que usaba con Julián. Guardé su número en una hoja de papel que escondí en un libro viejo. No quería borrarlo, solo dejarlo reposar. A veces, al final del día, me sentaba en el porche y veía desaparecer el cielo. Me pregunté si Julián habría leído la carta. ¿Se entendió? También me preguntaba si Marcela aún sentía alivio por haberme perdido nuevamente. Quería saber si los dos eran felices, en caminos separados. No era feliz como la gente suele imaginar. No me reía todo el tiempo, no tenía compañía, no salía a bailar, pero estaba en paz. No debía nada, no ocultó nada, no cargó con la carga de ocultar las verdades a los demás. Era libre, tal vez invisible, pero libre. Los días en la nueva ciudad eran similares entre sí. El sol salía con el mismo calor todas las mañanas. Los pájaros cantaban pacíficamente y en la radio sonaban las mismas viejas canciones, que aprendí a escuchar como si fueran nuevas. El silencio no me pesó. Me acompañó como una manta que calienta sin asfixiarme. Nadie sabía quién era yo. Nadie me preguntó de dónde vengo. A nadie le importó mi historia, y eso, en lugar de lastimarme, me alivió. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin esconderme ni esperar nada. Vivía en una pequeña habitación sencilla en la parte trasera de una casa vieja,
con paredes húmedas y olor a madera vieja. Doña Clara, que me alquiló la habitación, era viuda como yo, aunque más acostumbrada a la soledad. Compartíamos las tareas del jardín, a veces cocinábamos juntos, otras veces cada uno nos encerrábamos en nuestro propio mundo. Respetábamos el silencio de los demás. Ella nunca me preguntó sobre mi familia. Nunca pregunté por el de ella. A veces tejíamos mientras escuchábamos el silbido de la tetera. La vida siguió, con pequeñas alegrías y tristezas, pero sin grandes alborotos. Solo el suave paso de los días, los lentos pasos hacia la paz.